A ver, ¿qué tal si la vida espiritual no fuera un paseo tranquilo por el parque, sino más bien una zona de guerra? Esa es, digamos, la idea central y bastante atrevida de un clásico del siglo XVII que vamos a desmenuzar hoy, El cristiano con toda la armadura de Dios, de un tal William Gurnall. Así que prepárense, porque vamos a revisar esta guía de batalla para un conflicto que, según Gurnall, no se ve, pero que lo define todo. Uf, qué manera de empezar, ¿verdad? Con esta frase, Gurnall nos pone las cartas sobre la mesa desde el principio. Lo que nos está diciendo es básicamente que la guerra de verdad, esa no se pelea en un campo de batalla buscando fama o poder. No. El verdadero valor, según él, se ve en la lucha de todos los días por serle fiel a lo que uno cree, sobre todo cuando nadie nos está viendo. Es un tipo de coraje que viene de adentro y que la verdad necesita una fuerza impresionante. Y bueno, uno se pregunta, ¿quién era el hombre detrás de un libro tan potente? Pues William Gurnall. Nació por allá en 1616, en Inglaterra, y fue un pastor que le dedicó 35 años de su vida a una sola iglesia. Y ojo, que a pesar de que no gozaba de buena salud, y eso le impidió, digamos, viajar o hacerse famoso, lo que escribió ha sobrevivido más de 300 años. Se convirtió en un texto clave, una referencia obligada sobre este tema de la guerra espiritual. Ok, ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la idea principal de Gurnall. Él nos pide que nos olvidemos de esa imagen de una fe pasiva, de estar sentados esperando. Para Gurnall, ser creyente es estar, literalmente, en estado de guerra. Y esta es la piedra angular sobre la que se construye todo su pensamiento. Y aquí, ojo, porque esto es clave. El conflicto del que habla Gurnall no es entre personas. No se trata de sangre y carne. Es una lucha contra fuerzas espirituales. El campo de batalla, entonces, ¿dónde está? Pues en la mente y en el corazón. Y los enemigos, bueno, él los describe como seres muy sutiles, invisibles, que lo que buscan es dominar a través de la tentación y del engaño. Pero claro, como en cualquier guerra, hay una regla de oro. Conoce a tu enemigo. Gurnall insiste muchísimo en esto. Ir a la batalla sin tener ni idea de cómo opera el adversario es, para ponerlo claro, ir directo a perder. No hay de otra. A ver, fijémonos bien en cómo Gurnall describe a este adversario. No estamos hablando de un monstruo bruto que ataca sin pensar, para nada. Es un estratega y uno muy, muy astuto. Miren la columna de naturaleza. Sutil, intelectual, y luego, en tácticas, vemos su modus operandi. Te pone la tentación perfecta en el momento justo, te acusa para que dudes de todo, te distrae para que nunca te detengas a pensar. Hasta usa el miedo para aislar. Es, en resumen, un maestro de la guerra psicológica. Y esta cita es un ejemplo perfecto de esa sutileza. Gurnall nos muestra cómo el enemigo no siempre llega pidiendo que te rindas por completo. No. A menudo es solo un susurro, ¿no? Una especie de pacto secreto. Una pequeña cosa que nadie ve, solo en la mente. Porque sabe que si logra conquistar ese pequeño rincón secreto, tarde o temprano todo lo demás va a caer. Entonces, la pregunta es obvia. Si el enemigo es tan astuto, ¿cómo se puede hacerle frente? Bueno, aquí Gurnall nos presenta su solución, que es, de hecho, una de las metáforas más conocidas en el pensamiento cristiano: la armadura de Dios. A ver, vamos a desglosar esta defensa pieza por pieza. Lo primero es el cinturón de la verdad. Y esto no se trata de acumular conocimiento, Se trata de sinceridad, de integridad. Es lo que lo mantiene todo en su sitio. Sin eso, uno es súper frágil. Luego viene la coraza de justicia, que básicamente son nuestras acciones de todos los días. Cada cosa buena y correcta que se hace es como una placa más que protege el corazón. Y por último, el calzado de la paz, que es lo que nos da estabilidad, el agarre para no resbalarnos cuando el camino de la vida se pone difícil. Pero claro, una armadura no es solo para defenderse, ¿o sí? Ahora vamos a hablar de las herramientas de combate, de esas piezas que nos permiten no solo aguantar, sino también pasar a la ofensiva en esta lucha espiritual. Para Gurnall, la fe no es algo pasivo, no es algo que simplemente se tiene. Es dinámica, es un escudo que se levanta casi por instinto para parar esos dardos de fuego de la duda, del miedo. Pensemos en él como el equipo de emergencia, lo que te mantiene de pie cuando ya no queda valor y las fuerzas se han ido. Y luego tenemos el arma de ataque, la espada del espíritu. Gurnall es súper directo aquí. Esta espada es la palabra de Dios. Y no es solo para defenderse, es para atacar.
para ir contra las mentiras del enemigo, para poner luz en medio de la confusión, para encontrar fuerza cuando todo duele. Es el arma que permite no solo resistir, sino de hecho avanzar. Bien, pero después de tanta lucha y tanta armadura, uno se pregunta, ¿cuál es el punto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿A dónde lleva esta batalla de todos los días? Bueno, Gurnall también tiene una respuesta muy clara para eso. Aquí Gurnall usa una metáfora potentísima. Imaginen a dos personas caminando en medio de una tormenta. El creyente, aunque está pasando por la tormenta, en realidad se está alejando del centro, del ojo del huracán. Cada paso que da lo acerca más a la calma. Por otro lado, la persona que simplemente ignora toda esta lucha está caminando directo hacia el ojo de la tormenta, donde el golpe final va a ser mucho, mucho más fuerte. Así que, al final, la idea de Gurnall es que toda esta pelea tiene un propósito que va más allá de lo inmediato. No se trata solo de sobrevivir el día a día, se trata de mantenerse firme, de vivir una vida con sentido, incluso bajo presión. ¿Y el premio final? Bueno, es una herencia incorruptible, una paz que ya nadie te puede quitar. Entonces, si tuviéramos que resumir esta guía de batalla de Gurnall, ¿con qué nos quedamos? A ver, punto 1. La vida espiritual necesita valor, y mucho. Punto 2. Es fundamental entender cómo opera el enemigo. Punto 3. La famosa armadura es en realidad un conjunto de virtudes, como la sinceridad y la rectitud, que hay que trabajar. Punto 4. La fe es para protegerse, y la palabra de Dios para contraatacar. Y quizá lo más importante de todo, la lucha tiene fecha de caducidad, pero la victoria es para siempre. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final, para que quede ahí, resonando. En el mundo de hoy, ¿sigue siendo útil pensar en la vida espiritual como una guerra? ¿Es una metáfora que ayuda, que es saludable? ¿O quizás hay otras maneras de ver los desafíos internos que no necesiten un lenguaje de conflicto? Es sin duda algo sobre lo que vale la pena reflexionar.